Pues ¿cómo está? ¿Está listo? Wow, qué bueno que pues estos últimos minutos los pasamos básicamente estudiando la palabra, recibiendo un mensaje de parte de Dios para nuestra vida, para nuestros corazones y llevarlo. Yo creo que por esta razón es que en estos tiempos, al final de una reunión, estamos siendo impactados por la palabra, siendo impactados por el poder de Dios para que se siembre realmente en corazones y esto realmente produzca fruto en todas las personas, en nuestra propia vida. Y bueno, si no, algunos no lo sabían, hoy es el Día Mundial de la Biblia. Por todas partes en el mundo se celebra este día en especial y para nosotros también es algo único, desde luego, porque la palabra de Dios significa todo y debe ser el todo también del creyente. El Señor Jesucristo es el Verbo, es la palabra de Dios encarnada. Es la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que Dios nuestro Padre Celestial dijo la palabra y las cosas fueron hechas, solamente con el aliento de su boca. Y habla de un Dios creador, pero también habla de un Dios que es redentor, un Dios que vino también para redimirnos, para rescatarnos de esclavitud, de la esclavitud más tremenda que abunda en el ser humano, que es el pecado, la maldad, la corrupción, la mentira, el engaño. Él vino a rescatarnos de esa esclavitud en donde todos caminábamos y lo hizo a través de su Hijo. Y después envió a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y hoy es el Espíritu Santo el que toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y hace la obra en nosotros. Nos habla, nos redarguye, nos indica, nos ayuda, nos consuela, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos preparado algo también especial para ustedes y voy a invitar a Rubicel y Adriana. Ellos han preparado algo especial para este día y quiero que pasen aquí al frente para que podamos recibir esto que es tan bonito. Lo estuvieron preparando para este día en especial. Así que pues le doy las gracias a Adriana, a Paul y a Rubicel, que van a estar aquí compartiendo con nosotros acerca de esto. Gracias. Pues buenos días, amada familia. Como nos recordaba el pastor, hoy, ¿puede decir conmigo hoy es el Día Internacional de la Biblia. O sea, el último domingo de septiembre es el Día Internacional de la Biblia. Entonces, para que lo recuerde por ahí. Y queremos tomar unos minutos para poder platicar un poquito de la historia, de las características únicas de la Biblia y claro, de la bendición que es conocer a Cristo a través de la Escritura. Y porque es un privilegio tener nuestra Biblia en nuestros hogares. Creo que la mayoría de nosotros podemos tener 2, 3, 4, 5 versiones de la Biblia. ¿Trajo su Biblia? A ver, levante la Biblia, por favor. O préndala, diría Armando. La semana pasada decía, ya son electrónicas las Biblias, entonces prenda la Biblia, ¿no? Y es un privilegio poder tener nuestra Biblia en nuestras casas. Pero ¿sabes qué? En la antigüedad, hace algunos años, hace algunos siglos, no era así, porque era un problema tener una Biblia. Y entonces queremos tomar un tiempo para ver cómo Dios soberanamente ha estado preservando la palabra de Dios para que tú y yo podamos tener este compendio de libros en nuestros hogares. Y para iniciar me gustaría llevarte a Juan, capítulo 17, rápidamente porque tenemos versículo 3. Fíjate muy bien lo que dice. Dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una manera de conocer a Dios, al creador de todo lo que vemos, es a través de su palabra, y a Jesucristo a través de su palabra. Y aquí Cristo estaba orando por sus discípulos y él decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y sabes qué? Esa oración ha trascendido durante más de 2000 años, y esa oración ha caído a nosotros que conocemos a Cristo, porque a través de su palabra podemos conocer al único Dios verdadero y también a Cristo a quien ha enviado, porque también inspiró a muchos de sus discípulos para que escribieran y que podamos tener este compendio de libros, y que ha preservado durante mucho tiempo. Me gustaría también llevarte a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo voy a volver a repetir: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y te puedes preguntar: ¿cómo es que buscamos las cosas de arriba donde está Cristo? ¿Cómo es que podemos alzar la mirada y ver a Dios? Pues que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. La única manera que tú vas a poder ver a Dios es que la palabra esté penetrando en ti, que la palabra esté en tu corazón. Jesús también en Juan capítulo 5 dice: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate, escudriñar significa investigar cuidadosamente, inquirir, indagar, como los investigadores, ¿no? Indagar cuidadosamente. En otras palabras, Jesús está diciendo: todas las escrituras son acerca de mí y señalan de mí. Así que investiga cuidadosamente, indaga cuidadosamente a través de la palabra, porque yo soy la vida eterna. Cada libro de la Biblia, ¿puede decir conmigo 39 libros del Antiguo Testamento? Dígalo conmigo: 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿No se le olvida? 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento hablan acerca de Jesús. Y es ahí donde podemos descubrir a Jesús en cada uno de los libros de la Biblia, para ser fascinados y totalmente consumidos por Él. Y estas son las verdades que vamos a estar hablando un poquito en estos minutos, y me gustaría invitarlos a ver 2 videos que vamos a estar analizando. Me gustaría que pusieras mucha atención. Y uno se trata del posmodernismo en contra de la verdad absoluta. Porque, ¿sabes? El posmodernismo se ha metido mucho en la sociedad, se ha metido en las escuelas, sea el nivel que sea. Regularmente, años atrás decíamos que en la universidad es donde el posmodernismo estaba totalmente invadido, pero no, yo ahorita en la primaria, en la secundaria, en la prepa está totalmente metido el posmodernismo. Está metido en tu trabajo, en mi trabajo, está metido en las conversaciones que tenemos. Y una de las corrientes que tiene el posmodernismo son muchas de las corrientes que tiene, pero básicamente son 3 las que maneja. Una es el consumismo, que quiere decir que tu identidad está en lo que tú consumes, que tu identidad está en lo que tú vistes, que tu identidad está en el carro que traes, en la casa que tienes, en la esposa que tienes, en el trabajo que tienes, en lo que ganas. Eso es una de las corrientes del posmodernismo. La otra es el helenismo, que dice que nada es absoluto, que no hay una verdad absoluta, que tú puedes pensar de una manera y yo puedo pensar de otra. Mientras yo no me meta contigo y tú no te metas conmigo, podemos llevar la fiesta en paz, porque todo es relativo. Y otra de las corrientes es el hedonismo, que significa la valoración del propio placer por encima de todo. O sea, poner nosotros en el centro, ¿no? Mientras a mí me gusta hacer las cosas y busque placer en hacerle en ellas, no importa si yo peco o si yo hago cosas
que van en contra de los valores de la sociedad, porque estoy buscando mi felicidad a través de los placeres. Y el segundo video vamos a ver características únicas de la Biblia, así es que me gustaría que pusieras mucha atención. Esto es un globo rojo. Es verdad porque todos conocemos los distintos colores. La verdad absoluta es que este globo es rojo. No, no lo es verde. ¿Qué? Esto es un globo verde. ¡Qué bonito globo amarillo! ¿Amarillo? Es rojo. Ven aquí a verlo. No, es verde. ¡Es rojo! Ya lo sé, es un globo rojo. ¿Puedes verlo desde mi punto de vista, por favor? ¡Qué globo azul tan más padre! ¿Azul? Sí, es verde. ¿Verde? Es rojo. ¿Por qué dices que es rojo cuando es azul? Se ve totalmente morado desde aquí. ¿Sabes? Vamos a solucionar esto de una vez por todas. ¿A dónde vas? Oye, ¿de qué color es este globo? Yo siempre lo he visto blanco y negro. Oye, ¿de No hay ningún globo. qué? Esto es ridículo. Mira, lo que pasa es que ese color ya pasó de moda. El color que está de moda ahorita es el gris. Y todos lo vemos gris. Todo es relativo, relevante, abstracto, tú decides. Sí, mira, mi madre me enseñó que ese globo es azul, pero que hay personas que lo ven verde, amarillo o rojo, así sucesivamente. Ok, mira, comprendo que tu madre te haya dicho eso, pero es que esa no es la verdad. ¿Ah? No, pero ¿por qué estás hablando mal de su madre? Sí, No, no lo hago. Yo respeto a tu mamá, gracias. de nada. Cuando ella le educó, le dijo que esto es azul, pero nuestra mamá nos enseñó que es rojo. Y así es como funcionan las cosas. Pensé que decías que era verde. Y es verde. Mira, yo soy listo y voy a la universidad. Me enseñaron las diferentes teorías sobre los colores mi profesor que tiene un doctorado en colores. ¿Tú tienes un doctorado en colores? No. Se nota. No puedes estar de acuerdo con una sola teoría de colores. Tienes que ver todas las distintas teorías y ver cuál es la mejor para ti. Y el verde es genial para mí. Eso tiene sentido. Gracias. Es que no puedes elegir qué color va mejor para tu vida. Rojo es rojo. Ok, ¿conoces la palabra intolerante? Sí. ¿Por qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Expresas tu opinión por encima de la de los demás. Es que no es mi opinión, es la verdad. Wow, basta. Yo digo que dejemos de discutir por cosas triviales como la verdad. ¿Sabes? Lo bueno de la verdad es que es verdad. Lo creas o no, sigue siendo la verdad. ¡Hola familia! Hola, ya, en serio, ¿cómo estás? Hoy voy a darte 8 razones por qué la Biblia es única. Sí, es única. En primer lugar, la Biblia fue escrita en 1600 años. ¿Te imaginas? ¡Wow! Sí que tardaron en escribirla, ¿no? En segundo lugar, también fue escrita por más de 60 generaciones. A lo mejor tu tatarabuelo estuvo dentro de esas generaciones. Además, la Biblia fue escrita por más de 40 autores de diferentes clases sociales. ¿Te imaginas? Pedro, un pescador. Permíteme tantito. Amós, un pastor. Las ovejas. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Nada más se la pruebo tantito de pena. Aquí tiene rey. Salomón, un rey. Ahora sí, partan al niño en dos. No, era broma. Lucas, un médico. Se solicita la presencia del doctor Lucas en el quirófano. En el quirófano. ¡Ya! Mateo, un cobrador de impuestos. ¿Ya echaron todos aquí para para el impuesto? Ok. Y Pablo, un rabino. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Una de las cosas que más impresiona es que la Biblia fue escrita en diferentes lugares del mundo. Este libro fue escrito también en diferentes épocas en toda la historia humana. Aún la Biblia fue escrita en diferentes estados de ánimo. Es decir, a veces podías encontrar gente que estuviera triste y aún escribiendo la Biblia, como también estaba aquel que estaba totalmente contento y también escribía en la Biblia. Todos y cada uno de ellos aportaron algo a este libro. La Biblia fue escrito en 3 diferentes continentes: el asiático, el africano
y el europeo. La Biblia, por último, fue escrito en 3 idiomas: el hebreo, que era la lengua del Antiguo Testamento; el griego, que fue en lo que se escribió el Nuevo Testamento. Cabe mencionar que era la lengua internacional en ese entonces cuando Cristo estaba; y también en arameo, que es la lengua franca. Pues quisimos presentar estos videos acerca de la Biblia porque la Biblia no es un tema solamente para adultos, sino es un tema para todos, ¿verdad? Está accesible desde los niños hasta la persona que tiene más años en este lugar, ¿verdad? Y mira, el cristianismo no se trata de reglas, de prohibiciones, se trata de vidas conectadas totalmente con Jesucristo. Y una de las formas, como decía Paul, una de las maneras en las que podemos conectarnos con la persona de Jesús es a través de su palabra, ¿ok? Quisiera que me acompañaras a leer algunas frases, porque sabes, la Biblia que tú tienes es única, ¿ok? Muchos le llaman el libro de los libros o el libro indestructible, ¿ok? ¿Sabes por qué es única? Porque su autor es único. La Biblia hasta nuestros días ha preservado y permanece hasta nuestros días porque su autor permanece para siempre, ¿eh? Y sabes, todo el mensaje de la Biblia es totalmente congruente porque apunta hacia una sola persona, hacia Jesús. Tú lees todo el Antiguo Testamento y ves que apunta hacia la persona de Jesús. Tú lees todo el Nuevo Testamento y apunta hacia Jesús, porque en Jesús son reunidas todas las cosas. Así es que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la historia, pero más allá de la Biblia, queremos enfocarnos y valorar a Jesús, atesorar a Jesús a través de este libro, que cada vez que lo veamos podamos voltear y ver a un Dios totalmente soberano, totalmente grande, que Él hace lo que quiere. Dice el Salmo 135:9 que el Señor hace todo lo que quiere en los cielos, en la tierra y en los abismos. O sea, Él ha querido que su palabra prevalezca y así lo ha cumplido. En Isaías 46 también dice que su propósito lo cumplirá y Él hará todo lo que Él quiere. O sea, estamos hablando de un Dios totalmente soberano, totalmente que ha trascendido la historia, el tiempo, y en nuestros días permanece su palabra, ¿ok? Es un Dios extraordinario, es un Dios el cual no hay palabras para describirlo. Y este es el Dios al que tú y yo nos acercamos. Y quisiera que me acompañaras a estas frases, las van a poner ahí en la pantalla para que las puedas leer. Martín Lutero dijo que la Biblia es el pesebre en el cual se encuentra a Cristo, pero no debes confundir a Cristo con el pesebre. Amamos la Biblia porque en ella encontramos a Jesús. Nuestra vida no proviene de la Biblia, proviene de Jesús. Aquellos que escribieron la Biblia escribieron para dar testimonio de Él. Los profetas del Antiguo Testamento señalaron hacia adelante, hacia Jesús. Los autores del Nuevo Testamento nos dirigen hacia atrás, hacia Jesús. Si hemos de entender lo que ellos escribieron, debemos encontrar a aquel a quien ellos encontraron. Otra de las frases es: la revelación de Dios no es un libro o doctrina, sino una persona viviente. Y finalmente la última frase: Cristo no es otro personaje de la Biblia. Él no es los capítulos 23 al 25 en una novela de 30 capítulos. Él es la novela. Él es el único personaje que necesitamos conocer. El libro entero tiene que ver con presentárnoslo en cuadros y lenguaje que podamos entender. Como veíamos en este último video, la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por más de 40 autores de diferentes generaciones, de diferentes niveles sociales, culturales, diversos, ¿verdad? Y todo ello apuntando hacia una sola persona, hacia Jesús. Y nos dimos a la tarea de encontrar un poquito y de investigar acerca de la historia de la Biblia, y es impresionante, de verdad. Yo te invito a que puedas buscar algunos videos. Sociedades Bíblicas tiene algunos videos que nos narran acerca de la historia de la Biblia, y es impresionante. La Biblia comienza con 5 libros que los judíos llaman el Pentateuco o la Torá, ¿ok? Y en estos libros pues se relata, vienen los 10 mandamientos, vienen las leyes dadas por Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Viene todo el éxodo, viene toda la salida de Egipto, vienen aún, por ejemplo, las diferentes épocas en las cuales Israel vivió, ¿ok? Pero estos escritos, los sagrados escritos como los llaman, fueron pues como objetivo,
continuamente en donde trataron de destruir las diferentes civilizaciones. El primer intento de destrucción fue en el año 587, cuando los babilonios conquistaron o desolaron la Tierra Santa, y ahí quemaron todo el templo, pero los escritos de alguna otra forma fueron preservados. Y ya en el cautiverio ahí en Babilonia, pues se crearon lo que se llamaban las sinagogas. ¿Okay? En estos lugares los judíos se congregaban y leían los textos, ¿okay? Se educaban y crecían espiritualmente de esta forma. Uno de ellos, por ejemplo, Daniel, tú puedes leer ahí, dice que miró atentamente a las escrituras. Y con esto de las sinagogas, como habían varias, surgió la necesidad de que hubieran diferentes copias de estos escritos. Entonces se crea la institución de los escribas, y los escribas eran personas que cuidadosamente transcribían los textos hebreos, y si se equivocaban nada más 3 veces tenían que volver a empezar todo. De verdad, yo te animo a que en la librería tenemos algunos libros en los cuales tú puedes leer acerca de esto. Te recomiendo muchísimo a Lee Strobel, por ejemplo, que habla el caso de Cristo, el caso de la fe, a Josh McDowell, que habla en su libro de relaciones, o en el libro de Una evidencia que exige veredicto. En todo esto vas a encontrar tu bibliografía, información, y es exquisito todo esto, porque tú ves a un Dios soberano, a un Dios increíble. Finalmente, en la época de Alejandro Magno, él funda la Biblioteca de Alejandría, y aquí él ordena al rey Ptolomeo que se transcribieran los escritos del hebreo al griego, que era la lengua en ese entonces oficial, ¿okay? Entonces Eleazar, que era el sumo sacerdote, accede a esto, envía 6 sacerdotes por tribu, ¿okay? Y cumplen esta misión de transcribir la Biblia, bueno, no era la Biblia, la Torá, ¿okay? al griego. Finalmente esto se concluye y nosotros tenemos, o se conoce esto como la Biblia de los 70, o la Septuaginta, perdón. Y este texto en griego sirvió para posteriores traducciones, y desde ahí empezamos a ver que la historia es la historia de Dios. La historia de la Biblia, la historia del mundo, es la historia de Dios, y Dios está detrás de cada situación. Finalmente, bueno, todo esto se preserva, estos escritos, y lo que llaman los judíos el Tanaj, que incluye lo que es la Torá, los libros históricos y los libros proféticos, ¿okay? Pues se preservan, y llega Jesús, quien divide la historia en el antes y después, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Y después de su ascensión viene toda una persecución en contra de la iglesia. El Espíritu Santo llega con poder, y aun cuando se inaugura una era de revelación, hay una persecución tremenda sobre la iglesia. Y son en estos años en los que los apóstoles empiezan a escribir, testigos oculares, testigos presenciales, empiezan a escribir aquello de lo cual vieron, aquello de lo cual oyeron, aquello de lo cual palparon. ¿Okay? Y estos 5 primeros libros del Nuevo Testamento nos hablan acerca de las biografías de Jesús, acerca de los hechos de Jesús. Más adelante, en el año 400, se establece el latín como el idioma oficial. ¿Okay? Así es que se requiere una traducción en latín. Se le pide a Jerónimo de Estridón en el año 400 que traduzca toda lo que eran los escritos, ¿okay? Ya se habían canonizado los 27 libros del Nuevo Testamento, y todo ello se traduce ahora al latín, ¿okay? Ahora, aquí hay algo muy fuerte, porque, ¿sabes? Después del año 405, que se concluye todo esto de la Biblia, que es la Vulgata latina, ¿okay? Pasan cerca de 900 años en donde la Biblia solamente era accesible a aquellos que podían leer latín, o aquellos que tenían un grado como sacerdote, ¿okay? Y el pueblo no tenía acceso a las escrituras. Es hasta el año 1380 cuando John Wycliffe, un erudito de la Universidad de Oxford, traduce la Biblia al inglés, lo cual era una herejía en ese entonces. Y finalmente el pueblo llegó a tener un cierto acceso a la Biblia. Pero sabes, un dato interesante es que para poder tener una sola página de la Biblia se requería un mes entero de trabajo. ¿Te imaginas un salario del mes de trabajo para adquirir solamente una página de tu Biblia? Y tú y yo tenemos toda. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, aun cuando estaba traducida al inglés, la gente no tenía el acceso, ¿ok? Y aquí cabe señalar,
los medios de comunicación fueron trascendentes años posteriores, porque después de John Wycliffe se levanta Martín Lutero, ¿verdad? Y él, después de que, bueno, es llamado ante las autoridades para detractarse de lo que estaba, pues de las ideas que estaba enseñando, él es secuestrado por sus amigos, y en ese tiempo en el que es secuestrado, porque bueno, ustedes saben, no sé si han visto la película, o han leído acerca de Martín Lutero, pues en ese entonces se enjuiciaban a aquellas personas que tenían una Biblia que no fuera en el idioma latín, ¿ok? Entonces, finalmente secuestrado por sus amigos para que no lo mataran a Martín Lutero, y en ese tiempo él traduce la Biblia del latín al alemán, ¿ok? Basado en los textos de Eleazar, bueno, de la Septuaginta, del griego, y más adelante, en el año 1519, William Tyndale también traduce la Biblia al inglés, pero en un idioma que el pueblo pudiera entender. Y aquí algo clave, tanto con Martín Lutero como con William Tyndale, fueron los medios de comunicación, la imprenta. El primer libro que se imprimió fue la Biblia, y a partir de esto empezaron otras traducciones, y esto fue imparable. Biblias empezaron a imprimirse una tras otra, y la gente empezó a tener acceso. Ahora, cabe señalar que si encontraban a la gente con alguna Biblia en inglés o en algún otro idioma, esa persona iba a la hoguera o a la prisión, o simplemente era ahorcado. Entonces había una fuerte persecución por estos textos, ¿ok? Ahora estamos en el año 1519 y finalmente, bueno, los escritos de la traducción de William Tyndale finalmente se convierte, hacen algunas revisiones, finalmente el rey de Inglaterra, que era el rey James, ¿ok? Acepta que la Biblia se tradujera al inglés, y finalmente, bueno, todo el pueblo tuvo el acceso a esta Biblia, y ahora es la Biblia King James lo que los ingleses o americanos ocupan la Biblia. Pero en nuestro caso, hasta el año 1557, Casiodoro de Reina, estaba él era un monje, y estando en el seminario o monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, España, él finalmente tiene un deseo por traducir la Biblia a su idioma, y tiene que salir a Inglaterra porque la Santa Inquisición lo enjuició, y finalmente encuentra protección y seguridad para poder traducir la Biblia, pero sus enemigos lo atacaron, le levantaron falsas morales, total que él tuvo que, después de muchos viajes, enfermedades, penillas económicas, de tribulaciones, pasar hambre, finalmente él traduce toda la Biblia al castellano, como lo conocemos, y años posteriores, Cipriano de Valera hace la primera revisión porque no había ejemplares suficientes. Por eso es que en nuestros días se conoce como la Reina Valera. Pero uno de los datos que a mí me impresiona es cómo no llevamos ni siquiera un milenio, o sea, si realmente tenemos acceso a esta Biblia. Quizás no han sido muchos años, estaba haciendo cuentas, y no son más de 500 años que la Biblia está pues accesible en el idioma en el que nosotros estamos utilizando. ¿Usted puede ver y valorar a Dios a través de esto? ¿Usted puede valorar la trascendencia, el poder, la soberanía de Dios? Y en el día de hoy usted y yo no vivimos persecución, ¿verdad? Ahorita no le pusieron una pistola porque traía su Biblia, ¿verdad? No, porque estamos viviendo tiempos de una gracia arrasadora. Quizás no estamos viviendo una persecución, pero ¿sabe lo que quizás estamos viviendo? Como decía El tiempo con Dios en el primer artículo, decía: despierta la dormida Biblia. Y quizás estamos en un tiempo de sueño, pero el Espíritu Santo está viniendo para despertarnos de ese sueño, despertarnos a leer, a conectarnos con Cristo a través de su palabra, a valorar a Dios, a ver a un Dios grande y soberano a través de su palabra. Y otro de los quizás de las cosas en las cuales se ha caído como iglesia, Josh McDowell lo comenta en su libro de Relaciones, es que se ha establecido la Biblia como un sistema religioso, seguir reglas, seguir pasos, seguir cosas que no son otra cosa más que un yugo. Y en esta época, como hablamos un poquito del posmodernismo, vemos que muchas de las personas, muchos de los cristianos se están enfocando mucho en la información solamente de la Biblia, ¿no? En los personajes, en las direcciones que tiene, en las bendiciones que vienen y que las toman y que las oran. Pero vemos en el Antiguo Testamento cómo un pueblo escogido por Dios, que el pueblo de Israel,
tiene decretos y mandamientos dados por Dios mismo. Qué fuerte, ¿no? Dios mismo bajando, tomándose el tiempo para poder escribir, para poder decirle a alguien que escribiera, y no es cierto porque dice la Biblia que por su dedo escribió los mandamientos, ¿no? Y se lo deja a un pueblo para que los ponga en práctica. Y tú puedes leer Éxodo, tú puedes poner Deuteronomio, puedes leer Números, y podemos estar aquí leyendo todo y cada uno de los mandamientos, podemos pasar toda una reunión leyendo los mandamientos que Dios estableció en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento se resume en que si escuchas y haces, Dios te va a bendecir. Tú puedes leer a través del Antiguo Testamento como Dios decía: si tú haces esto, te voy a quitar enfermedades. Si tú escuchas y haces esto, voy a ser enemigo de tus enemigos. Si tú escuchas y haces esto, te voy a mandar bendiciones. Y entonces se resumía el Antiguo Testamento. Pero sabes, ninguna persona pudo cumplir eso, ni puede, ni va a poder nunca, porque era un yugo. Simplemente cada uno de esos mandamientos reflejaban el carácter de un Dios totalmente santo. No podemos cumplir la ley por nuestros esfuerzos, por más que nosotros queramos, no podemos. Jeremías dice que el corazón, nuestro corazón es engañoso, y esa palabra, específicamente en Jeremías, dice que es corrupto. Y sabes, la tendencia de querer agarrar la Biblia como mera información ha ido en aumento en nuestros días, pero muy en aumento. Porque sabes, simplemente queremos agarrar nuestra Biblia, estos libros. ¿Cuántos libros dijimos que había? 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Porque sabes que muchos de nosotros agarramos la Biblia como un horóscopo cristiano. Abrimos la Biblia, Salmos, y leemos, y si esa palabra que está en ese versículo me bendice, oramos por él. Y empezamos a orar por él, pero si dice algo que va en contra de lo que nosotros estamos haciendo, lo dejamos a un lado y buscamos otro salmo, ¿no? Uno más bonito, el 24, ¿no? Ese sí nos bendice sabroso. Pero no es así. No debe ser así, porque sabes, la Biblia no es un fin en sí misma. Esto que tenemos, 66 libros, un compendio de 66 libros, no es un fin en sí misma, sino es un fin para llegar a un objetivo que es conocer a Cristo. ¿Te imaginas? Muchas veces, como dice Paul, leemos la Biblia queriéndonos ganar la bendición de Dios. Y esto era en el Antiguo Testamento, como decía Paul. Si hacías esto, entonces Dios te bendecía. Pero la ley, todo lo que Dios dio, no lo dio para que lo cumpliésemos, lo dio por dos razones. Una, era para llevarnos a Cristo y darnos cuenta de la condición, de lo fraudulento, de lo pecador, de la condición tan horrible que tenemos delante de Dios, independientes, egoístas, fraudulentos, corruptos, una condición totalmente miserable. Y número dos, era reflejar el carácter de Dios. Pero la ley nos lleva a Cristo, y Cristo no vino a simplemente a decir, bueno, no, ya la ley no vale, sino vino a cumplir la ley. Y sabes, ¿te imaginas leer la Biblia totalmente bendito, totalmente con la capacidad de ver a Dios? Esto es lo que pasó en Cristo. Dice Efesios 1:3 que bendito sea el Padre de Dios, quien nos ha bendecido. Dice, bendito sea el Padre de Dios y nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, no con una, no con dos, no con 3 promesas, no con 4, ¿verdad? Sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esta es tu herencia en Cristo. Tú cuando lees la Biblia no necesitas ganarte la bendición de Dios. Tú ya eres bendito. Somos un pueblo escogido, bendito por Dios. Entonces no tenemos que ganarnos la bendición. Ya en Cristo hemos sido bendecidos y todos los recursos del cielo están sobre nosotros. Y ya no necesitamos ganarnos, buscar, sino ahora estamos viendo a Dios. Nuestros ojos se abren para ver a Dios. Y esta bendición consiste, me gustaría que me acompañaras a Hechos 3:26, por favor, porque muchas veces malentendemos la bendición. Y ya para terminar esta sección, dice Hechos 3:26. ¿Estás ahí? Hechos 3:26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este es el fin de la bendición en Cristo, que nos convirtamos de nuestra maldad. Y maldad es
todo nuestro pecado, es preferir todas las cosas u otras cosas antes que a Dios. Y Dios nos bendice en Cristo para que atesoremos a Cristo por encima de todo, para que le valoremos a Él, no para que valoremos una casa, una promesa, sino para que valoremos a Cristo. ¿Sabes? Cuando Dios lanza la maldición sobre la tierra porque Adán y Eva habían pecado, Él dijo: espinos y cardos producirán la tierra. Y había una maldición en la cual tú y yo teníamos que pagar por esa maldición, ¿ok? Pero años posteriores, Jesús, ¿quién llevó una corona de espinas en su cabeza? Jesús. Sabes, la maldición, el peso de la maldición que nos correspondía a ti y a mí fue puesta en la cabeza de otro. El peso de la maldición fue puesto en la cabeza de otro. Ya no llevamos más maldición, ya no llevamos más un yugo de esclavitud, ya no llevamos un yugo de un sistema religioso, sino ahora llevamos la vida de Cristo. Ahora llevamos toda la bendición de Cristo, y esta bendición consiste en abrir nuestros ojos para verle continuamente en cada libro, línea por línea. Y esto también es parte de lo que Dios dejó en su palabra, podernos revelar a Cristo. Qué fuerte es esto. Realmente es algo muy fuerte y digo, ya solamente ellos han dicho mucho, pero hay dos cosas que tú puedes ver aquí. El gran privilegio de tener este libro en tus manos. No sé si ahorita que pudimos ver toda la historia de la Biblia, pero es un privilegio en serio que tú el día de hoy puedas tener este libro en tus manos. Y como decía Adi, este libro no solamente es un sistema religioso, es una presentación del único y verdadero Dios. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres conocer a Cristo, métete a la Biblia, escudriña la Biblia. Y sabes, hay una invitación, en serio, hay una invitación para la iglesia para que nos metamos a la Biblia, no solamente superficialmente, sino realmente escudriñemos, porque mientras más encontremos, más seremos capaces de encontrar. Y mientras más veamos a Dios, más seremos capaces de ver y ver y ver y asombrarnos y ser cautivados por quién es Dios. Y te decía, hay dos cosas que podemos ver aquí. Una es el privilegio de tener este libro. Y dos, a un Dios soberano que ha hecho todo por preservar su palabra. Él ha hecho todo para que esta palabra el día de hoy, en el 2014, podamos disfrutar. Vemos cómo en la historia desde el Torá, todo lo que Dios ha hecho. Y ves al Dios soberano actuando por su historia, por su gloria, para que su palabra sea preservada y para que tú y yo podamos conocerlos. Y sin duda estamos viviendo tiempos de gracia, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios había hablado de muchas formas y de muchas maneras a los profetas, pero en estos tiempos Él está hablando a través del Hijo, a través de Jesús. Y si tú quieres conocer al Hijo, en serio, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla acerca del Hijo. Nos convertimos en aquello en lo que contemplamos. ¿Qué es lo que estás contemplando? ¿Qué es lo que estamos contemplando? Porque es en serio y lo ves tú físicamente, ¿verdad? Tal vez pasa mucho tiempo con alguien, ve un programa de televisión y sin darte cuenta empieza a tomar aún modos de la forma con la cual la persona que estás pasando mucho tiempo, tal vez el programa de televisión, yo no sé, a lo que estés expuesto, en eso te conviertes. Expongámonos a la palabra para que seamos transformados a la imagen de Jesús. Esa es la invitación. ¿Sabes algo? La iglesia se edifica solamente en una cosa, en la revelación de Cristo. No hay otra cosa. La iglesia no necesita ni siquiera, y es parte, y qué padre que podamos vivirlo, pero no necesita tantas buenas instalaciones, buenos edificios, buena música, buenos instrumentos. Lo que la iglesia necesita es más de Cristo. Y si tú y yo queremos más de Cristo, por eso es la invitación de ir a la Escritura. No te lo estamos diciendo, como decía Adi, por solamente un patrón de reglas a seguir y tienes que leer la Biblia y mientras más la leas, mayor bendición tendrás. No, va mucho más allá de eso. Y si te hablamos hoy de leer tu Biblia, le estamos hablando a la nueva naturaleza, a ese nuevo hombre que hay en ti y que está respondiendo. Porque yo sé que hay muchos aquí que dicen, sí, yo sé que hay algo, hay hambre, hay sed que nada puede saciar. Y mientras más te metes, más sacias esa hambre y esa sed. Y por eso te hablo a esa nueva naturaleza. ¿Sabes? Vivimos en una cultura, los mexicanos, ¿sabes? La lectura no es algo que nos gusta mucho a los mexicanos y creo que tú lo sabrás. ¿Sabes, según las estadísticas, cuál es el promedio de libros que leemos al año? ¿Alguien sabe?
según las estadísticas, decían que medio libro leemos al año. Medio libro leemos al año. Y este 2014 se hizo una nueva encuesta y según apareció que ahora ya leemos 2.5 libros al año. Pero es bien chistoso porque aún la institución que estableció esta encuesta dice que creen que el 90% de los encuestados mintieron. Entonces, qué fuerte, porque en serio, estamos viviendo en esa sociedad. Y esa es parte de nuestra cultura, pero por eso decía Adi, vivimos ahora una vida en Cristo. Y parte de esa vida en Cristo es que ahora tú empiezas a desear lo que antes no deseabas, empiezas a valorar lo que antes no valorabas y aún empiezas a odiar lo que antes odiabas. Y ahora déjame decirte, si tal vez tú dices, es que a mí no me gusta leer, es que yo no, la lectura no es algo de mí, en esa nueva naturaleza que Dios ha puesto en ti está la capacidad para leer y meterte a las Escrituras. No seamos parte de las encuestas, no seamos parte de lo que esta cultura y esta sociedad dice. Vivamos en el reino, estábamos cantando el reino y cuando el reino llega a nuestras vidas afecta todo lo que somos, todo, todo, todo. Y aún la forma en la que tal vez te movías, ya ahora ya no te mueves. Yo lo puedo decir por experiencia, cuando Cristo llegó a mi vida, algo que yo pude palpar que fue una evidencia es que literalmente Dios me dio la capacidad y aún el antojo por leer su palabra. Y eso antes, en serio, yo también era de los que no les gustaba leer, pero es parte de la vida en Cristo. Ahora tenemos la capacidad de meternos a la Escritura, porque la iglesia es edificada en la revelación de Cristo. ¿Sabes? Según una encuesta entre cristianos, menos del 20% de las personas que vienen a una iglesia entre semana abren por lo menos una vez la Biblia en la semana, menos del 20%. Y qué triste porque es en serio, hay una invitación y hay gracia, hay gracia. No te lo estamos diciendo y no queremos que salgas, híjole, ya sí tengo que leer. No, ve la gracia de Dios para que puedas hacer lo que Él te está llamando a hacer. Y en serio hay un llamado eterno para que le conozcas, ¿Quieres conocerlo? Ve a la Escritura. Cuando, por ejemplo, hay una parte donde está Jesús con sus discípulos y le pregunta a Jesús, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Verdad? Y muchos le dicen, tú eres Juan el Bautista, tú eres un profeta, no sé qué. Pero Él les dice, en serio, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y creo que hoy en día hay una pregunta del Espíritu para su iglesia. Jesús nos está preguntando, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Qué es lo que ustedes saben de mí por esa revelación que viene directamente del Padre? No lo que te han contado, no lo que tal vez has escuchado. ¿Qué es realmente lo que sabes acerca de Jesús? Esa revelación que solamente viene directamente del Padre. Y sabes, ya solamente para terminar, queremos mostrarte una serie de videos para que veas en serio el privilegio aún aquí en México, el privilegio que tenemos de tener esta palabra. La gente está hambrienta y sedienta por la verdad y ve cómo aún en otras partes del mundo la gente está necesitada de esta palabra y tú y yo vivimos en un país donde libremente podemos acceder a este libro, a la palabra de Dios, la directa palabra de Dios. Aprovechemos este privilegio y vamos a ver estos videos. Mi nombre es Ladan. Nací en Irán, en una familia musulmana. En Irán es ilegal el creer en Cristo y convertirte en un seguidor de su nombre. Como musulmana, tener tu propia Biblia, dar una Biblia o compartir tu fe con los demás es considerado totalmente un crimen. Cuando fui a la iglesia y los vi adorar a Dios con tal gozo, fue completamente inusual para mí porque en el Islam hay mucho llanto, lágrimas, tristeza, pero no gozo. Cuando mi familia y amigos descubrieron que habían puesto mi fe en Cristo, no estuvieron muy felices. Pero poco a poco mi familia vio que mi vida empezó a cambiar. Fue ahí en Turquía
Cuando por primera vez sentí esta carga, un peso, una necesidad de ir a contarle a la gente acerca de Jesús. Estaba probando el amor de Jesús más y más y también lo estaba conociendo más y más y aún con todo mi temor y miedo sentí que tenía que regresar a Irán y dar este mensaje a mi pueblo. Fue un largo camino ir de Turquía a Irán. En el viaje estaba pensando si había o no tomado la mejor decisión. Estaba muy preocupada. No dejaba de pensar en las dificultades que me esperaban. Había escondido muchas Biblias y muchos libros cristianos en mi maleta. Cuando estaba en la frontera, nuestras maletas tenían que ser revisadas por completo. Cuando ellos checaron la mía, lo primero que vieron al abrirla fue ropa. Y después de ello se encontraron con el Evangelio de Juan. El guardia que estaba revisando mi maleta se enojó muchísimo conmigo. Me empecé a preocupar y a pensar cuánto asustaba un libro tan pequeño a la gente. ¿De verdad es tan peligroso un libro, un evangelio? Si los dejaban entrar, ellos sabían qué pasaría. Este libro ayudaría a la gente a creer en Jesús. En Irán empecé a compartir acerca de Jesús con la gente y a donde quiera que iba llevaba una Biblia conmigo. En parques, en tiendas hablaba acerca de Jesús y les daba una Biblia. Pude ver la pasión que la gente tenía y cuánta sed ella tenía. La gente las tomaba y empezaba a leerlas. Cada día pude ver gente viniendo a Jesús. Después de un tiempo, me di cuenta que la policía sabía lo que estaba haciendo. La policía me encontró y me llamó, y pensé dentro de mí misma, tengo que entregarme. Es lo correcto para hacer. Entonces me preparé y con todo el temor que tenía, sabía qué era lo que tenía que hacer. Fui arrestada el 26 de diciembre y llevada a prisión. No sabía cuánto tiempo iba a estar ahí, pero sabía que era por un largo tiempo. Muchas veces me interrogaron y trataron de obtener información acerca de mis amigos y los miembros de la iglesia. Cuando no les contesté, ellos realmente se molestaron conmigo. Y durante un interrogatorio, tomé el lapicero que había usado para contestar las preguntas. Esto era un crimen, tener un lapicero cuando estabas encerrado. Después Dios mismo me empezó a recordar versículos que me darían fuerza. Estos eran versículos que no había memorizado, pero en una forma increíble Dios me los dio para fortalecerme, para sustentarme, para mantenerme firme. Empecé a escribir estos versículos en las paredes. Cada día mi oración era que un día en el cielo conociera a alguien que había venido a la fe por esas escrituras en las paredes. Pensé que iba a estar en prisión todos los días de mi vida. Quería que Dios me diera por lo menos una hora fuera de prisión para que entonces pudiera decirle a todos la importancia de la palabra para mantenerte vivo. Que aunque no tuviera nada para comer o nada para beber, esta es la palabra de Dios que puede mantenerte viva, realmente y completamente viva. Fue bastante doloroso pensar que
La mayoría de la gente de tu país no tiene la oportunidad de conocer acerca de Jesús. Sé que esto parece preocupante y ni sin esperanza, pero solo quiero decir que sí hay esperanza en Jesucristo. Cuando pienso en ellos, pienso en cuán sedientos y hambrientos están por este libro, la Biblia. Si cada uno de ellos tuviera este libro, ellos podrían cambiar el mundo entero. No solo Irán, sino el mundo entero. Este libro necesita ser llevado a las manos de la gente en Irán que está sedienta por esta palabra. Tal vez puede darse a una familia y ellos la pasarían con sus amigos y se las darían a iglesias en casas y después podrían dárselas a personas que vienen a la iglesia. La gente en Irán está sedienta por la palabra de Dios y hoy es el día que su palabra necesita ser enviada a ellos, porque ellos están esperando por la verdad, están sedientos por la verdad y solo a través de la palabra su sed puede ser saciada. La verdad es una persona, la verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una de las maneras en las que podemos tocar, ver y experimentar la verdad es a través de las Escrituras, la Biblia. Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontrarán vida eterna. Ellas dan testimonio de quién soy yo. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, las Escrituras son acerca de mí. Todas señalan a mí, todas apuntan a mí, porque yo soy la vida eterna. Jesús es la vida eterna, y si queremos conocer a Jesús, queremos conocer la vida eterna, vayamos a la Biblia, a las Escrituras. La Biblia no es un libro de reglas a seguir, nos revela a una persona, a Jesús. La Biblia es un llamado a entrar en una relación íntima con Cristo, conectándonos con Él. Por eso, el principal propósito de la Biblia es que Dios se ha revelado a nosotros y en Él encontramos la esencia de quiénes somos. La Biblia no es un sistema religioso. La Biblia es una presentación del único y verdadero Dios. ¿Sabes? Una de las maneras de poder conocer la soberanía de Dios es voltear y ver la singularidad de la Biblia. La Biblia es única, no hay otro libro como Él. ¿Por qué? Porque su autor es único. Ahora bien, una de las maneras de poder estudiar y leer la Biblia de manera constante y profunda es con el tiempo con Dios y el QT Life. Es una herramienta magnífica ya que nos permite leer la Biblia libro por libro. El propósito es encontrarnos con Jesús y su obra redentora. Él está en cada uno de los libros de la Biblia. Al exponernos al espíritu de la palabra y dejar que entre en nuestro corazón, nuestro entendimiento se abre y dejamos que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos. Lo increíble de la Escritura es que su contenido es tan profundo que cada vez que estudiamos un mismo pasaje, el Espíritu Santo revela algo nuevo, porque la Escritura, al igual que su autor, no tiene fin. La Biblia es como ese viento de Dios que nos impulsa a caminar. Por ejemplo, en este mes estuvimos estudiando el libro de Esther. Sabes, en ese libro nos muestra cómo la reina Vasti no se quiso acercar al rey Asuero. Y sabes, Vasti representa a la iglesia que no entendió su posición delante del rey y su posición en el reino. Pero vemos que por el otro lado tenemos a la reina Esther. Ella representa a la iglesia entendida en los tiempos, entendida su posición dentro del reino de representar y reflejar la gloria de Dios. Tú y yo en estos días estamos en este tiempo extraordinario de gracia. Y déjame decirte algo, iglesia, tenemos que despertar a estos tiempos en los cuales Dios se está revelando. Profundicemos y vayamos a la Biblia, donde Dios se está revelando.
Algo muy importante que sucede al estudiar juntos un mismo pasaje es que la iglesia se une. Y esto es algo de mucho valor porque no hay cosa más poderosa que la unidad de pensamiento entre los creyentes. Es algo que al estudiar, por ejemplo, un pasaje, Dios revela algo a mi espíritu y de repente voy con otra persona y se lo comparto y esa persona me da la revelación que Dios le dio y ahí nos edificamos. Y esto es la iglesia, ser edificados en la revelación de Cristo a través de su palabra. El Espíritu Santo está viniendo con una gracia arrasadora, llevándonos a experimentar, a palpar, disfrutar y atesorar a Jesús a través de su palabra. ¿Sabes? Su caminar ahora es nuestro caminar en nosotros. Estas son palabras de vida que nos llevan a la plenitud de Cristo, siendo resplandor, siendo una luz en medio de la ciudad, llevando fruto día a día y glorificando a nuestro Dios. No hay otro libro como la Biblia. La historia comienza con el creador del universo. Todo lo que vemos, escuchamos, tocamos, palpamos, probamos, todo desde el principio ha sido creado por él. Explica la condición de este mundo, calamidad, enfermedad, conflicto, todo dolor que ha venido y cómo todo está en perfecto control. En la Biblia encontramos a Dios, el cual hizo todas las cosas, ha planeado todo y el cual reina sobre todas las cosas, el cual ha salvado para sí mismo a gente de toda tribu, lengua y nación. Los cimientos y planos de esta vida los encontramos en cada página de este libro. Hechos políticos, históricos, sociales, desastres, guerra, así como fe, salvación, esperanza y amor. Es como descubrir una ciudad de oro, explorarla y atesorarla, la búsqueda de un tesoro que nunca se acaba y que te recompensa en cada mirada. Mientras más encuentras, más eres capaz de encontrar, y todo directo de la boca misma de Dios. Una vez que lees la Biblia, puedes ver el infinito valor que hay en ella. Cuán interesante y emocionante es conocer a Dios. Cuán emocionante es conocer al Creador de todas las cosas. Pero primero tenemos que aprender a ver a Dios en la Biblia. Mira la Biblia antes de mirar lo que este mundo te da. Profundiza en cada texto y maravíllate con todo lo que descubrirás acerca de Jesús. Descubre el valor que hay en cada línea, cada capítulo, cada versículo. Marca, subraya, haz notas, estudia la relación y conexión de cada versículo. Miremos este libro hasta que nuestros ojos puedan ver y ver y ver el gran tesoro que hay en él. Descubre las riquezas que hay escondidas en cada palabra y verás cómo naturalmente empezarás a amar, obedecer y disfrutar al Dios de la Biblia como nunca antes. Verás cosas que nunca imaginaste ver. Responde al llamado. Mira a Dios en la Biblia. Wow. ¿Qué les parece? Es algo verdaderamente sorprendente, extraordinario el que nosotros podamos tener acceso a aquel que era el Dios totalmente inaccesible, al eterno, maravilloso, extraordinario Dios, y esto a través de su bendita palabra. Expande.